social al presidente. Lo primero, creo, son las pensiones. La entrega de dinero a los viejos, a los jóvenes, a los discapacitados, ha hecho el milagro de convertir agradecimiento en devoción y diría incluso hasta idolatría. No son pocos los mexicanos que creen que López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México. En segundo lugar está ese discurso machacón que adula al pueblo. El pueblo, dice el presidente, es bueno y sabio y es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Y lo tercero es la creación de una realidad alterna. Y vale recordar su insistencia en desmentir los datos que se le presentan, incluso de fuentes oficiales, con la letanía de yo tengo otros datos. Entonces, Pepe, las cifras de muertos por la pandemia, aunque son abrumadoras, aunque en un principio el doctor López-Gatell nos dijo que 60,000 muertos perfilarían un escenario catastrófico, y resulta que hoy los cálculos más serios hablan de más de 600,000 muertos ligados al COVID. Pero en el discurso presidencial, su política de salud es un ejemplo para el mundo y sus devotos le creen. Ha destruido instituciones, ha suprimido fideicomisos y ha impuesto recortes draconianos para fondear los programas sociales. Y desde luego sus grandes proyectos, el aeropuerto de Zumpango, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y va a heredar una hacienda pública desfondada, pero dice que vamos muy bien y sus devotos le creen. Y es el tema de la violencia, una violencia que se desborda, que pone en entredicho su estrategia de seguridad, pero el presidente califica a quienes critican y censuran esta estrategia como propaganda y dice que no va a modificar su política. Un solo ejemplo. Ante la violencia contra la población civil que se desató el fin de semana del 13 y el 14 de agosto en Ciudad Juárez, Zapopan, Irapuato, Tijuana, tanto el presidente como los secretarios de Gobernación y de Defensa describieron a los reportajes como sensacionalistas y dijeron que habían sido actos de propaganda de los grupos del crimen organizado o actos desesperados que expresan el debilitamiento de las bandas criminales, como explicó el general Luis Crescencio Sandoval. Sin embargo, la decisión de los criminales, en Ciudad Juárez, por ejemplo, de disparar contra gente inocente, no puede ser considerado como propaganda, sino un acto que el Código Penal, en el artículo 139, califica como terrorismo. Tan es así que el propio artículo establece una pena de prisión de 15 a 40 años a quien, utilizando armas de fuego, intencionalmente realice actos en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzca alarma, temor o terror en la población o en un grupo o en un sector de la población. Y bueno, vemos el caso del día de ayer, donde integrantes de este colectivo Hasta Encontrarte expresaron de una manera muy original, por cierto, esta denuncia por la desaparición de sus seres queridos. ¿Qué es lo que podría ocurrir, que me estoy imaginando, para el próximo lunes en la mañanera? Que el presidente califique también estas expresiones de dolor que exigen un vuelco en la estrategia de seguridad como un acto de propaganda promovido por sus adversarios. Así, las madres y hermanas de los desaparecidos serían metidas en el costal de los que se oponen a la transformación que encabeza el presidente de la República. Pues creo que todo esto nos confirma esto que decía yo al empezar, Pepe, que con base en ese extraordinario apoyo producto de las pensiones, con base en la admiración, la devoción que ha construido en base también a los elogios al pueblo, pueda construir una realidad alterna. Y entonces lo que tenemos es un jefe de Estado que, frente a una realidad tan dramática como la de la violencia delincuencial, simplemente la desestima y dice que son actos de propaganda promovidos por sus adversarios, y desde luego, de paso, mete a los medios de comunicación, a los que invita a jugársela con su proyecto, a desplegar un periodismo militante a favor de la 4T. Y esto, lo sabes tú mejor que yo, es contrario a la naturaleza del periodismo. Así que esta es la forma en que observo esta conversión del presidente de hechos y de realidades en una realidad alterna, y en descalificar y minimizar esta situación como actos de propaganda promovidos por sus adversarios. Gracias, Alfonso. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido.
Un buen fin de semana, Pepe. Igualmente, un muy buen fin de semana tengas tú, Alfonso Zárate, director de GCI, firma especializada en estrategia de comunicación política. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.